El diario de Eliseo, autor Juan José Benítez, parte 12. 47 días de búsqueda. Esa noche no dormí, maldije mi mala estrella. ¿Cómo pude ser tan estúpido? A partir del día siguiente me empeñé en una búsqueda febril. Casi no comía, casi no dormía. Lamentablemente no pude informar a mi buen amigo y sirviente y tampoco al sheik. ¿Qué podría decirles? ¿Que la vara contenía instrumentos altamente sensibles y desconocidos para ellos? Me hubieran tomado por loco o algo peor. Busqué de sol a sol. Llegué a las colinas situadas más al norte junto a la aldea de Rakib. Negativo. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Nadie quería hablar de la niña salvaje, es decir, de la Abueliel. Al oír el nombre huían o cambiaban de conversación. Recorrí las 8 colinas que rodeaban Beit Idh. Lo hice con especial detenimiento, en especial en la de la oscuridad. Prendí hogueras en lo alto de la 778 con el fin de llamar la atención. Fue inútil. Pernocté varias noches en la cumbre de los Nun, pero resultó igualmente estéril. La niña salvaje y el loco de la cacerola se habían esfumado. Me reuní 3 veces con el guapo que además pensaba, pero no tuve suerte. Dijo no conocer el paradero de la Abueliel. Supongo que mintió. Y el 30 de julio, viernes, desesperado tras 47 días de búsqueda, comprendí que la aventura en Beit Idh había terminado. No podíamos permanecer en aquellos olivares indefinidamente y decidí regresar a Saidán. El viaje de vuelta al mar de Tiberíades fue un tormento añadido. ¿Qué podía argumentar en mi defensa? ¿Entendería el general Curtis que me quedé dormido? ¿Aceptaría que una niña salvaje había puesto en peligro la operación? Y asfixiado por estos pensamientos, ingresé en Saidán. Era la hora sexta, mediodía, del domingo 1 de agosto del año 28. Dalit Shot. En la aldea todo seguía igual. Hospital de campaña, más de 1000 enfermos, o supuestamente enfermos, Jesús y sus retiros a las colinas, las eternas discusiones entre los discípulos sobre la naturaleza mesiánica del Maestro y el futuro de aquel grupo de locos. Durante varios días me negué a salir de la casa. Me encontraba abrumado. No sabía qué hacer. ¿Retornaba de nuevo a Beit Idh? ¿Para qué? La vara de Moisés estaba perdida, ¿o no? Pensé también en volver a mi tiempo. Disponía de algunas muestras biológicas, no muchas. Quizás Curtis se diera por satisfecho. ¿Qué pintaba yo en aquel lugar? El personaje central, Jesús de Nazaret, me interesaba relativamente. Yo era un militar, cumplía órdenes. Mi cabeza hervía. Yu, el bondadoso chino, me visitó varias veces. Estaba preocupado ante mi extraño comportamiento. No sé qué le dije, y en esas andaba cuando Quesil trajo la noticia. El Galileo y sus íntimos preparaban unos días de descanso lejos de Saidán. Partirían al día siguiente. Quesil logró convencerme. Me vendría bien salir de aquellas 4 paredes. Necesitaba distraerme. Obedecí. Y al alba del domingo 15 de agosto partimos en dirección este. Jesús, gentil, dejó a Sal en el caserón de los Zebedeos. Respiré aliviado y se lo agradecí sin palabras. Él me observó divertido y replicó con una de sus interminables sonrisas, mejor dicho,
me envolvió en su sonrisa. Tras una hora de caminata nos detuvimos en un paraje llamado Dalil Shot, a cosa de 6 kilómetros de la costa. Nos hallábamos en la cota 109, entre enormes peñas negras, basálticas, que jugaban a ser montes sin conseguirlo. El Naal, o río Dalil Shot, descendía veloz y transparente, escapando entre las altas paredes de las rocas. El maestro buscó un remanso y señaló hacia la cima de uno de los peñascos. Allí montamos el campamento. En la lejanía, hacia el sureste, se distinguía la línea blanca de la ciudad de Gamla o Gamala. El aire se presentó perfumado. Bandadas de palomas bravías nos saludaron en blanco y negro. El maestro propuso un baño. Nos desnudamos y corrimos hacia el río entre gritos y risas. Disfrutamos como niños. Solo Judas Iscariote y Juan Zebedeo se bañaron con las túnicas. El resto se rió de ellos. El rabí nadó incansable durante más de una hora. Yo agradecí aquel baño. Necesitaba refrescar las ideas. Y a eso de la hora quinta, 11 de la mañana, Felipe dio una escueta orden. Debíamos regresar y preparar el almuerzo. Los gemelos de Alfeo y este explorador lo seguimos. El resto continuó en el Naal disfrutando del baño. Poco después, hacia mediodía, el olor a cordero asado alertó al rabí y a los discípulos. Se vistieron y ascendieron veloces a lo alto de la peña que nos servía como base. Felipe tuvo que ponerse serio y amonestó al Galileo cuando a escondidas intentaba pellizcar el apetitoso y crujiente cordero. El rabí, rojo como un tomate, tomó su escudilla y se colocó en la cola como el resto. Fue en esos momentos cuando de pronto oímos unos familiares ladridos. Pardiez, era Sal. El perro, en efecto, ladraba en la otra orilla del Naal. Probablemente había escapado del caserón de los Zebedeos. Recuerdo que nos arremolinamos en el filo de la roca y los íntimos empezaron a gritar y gesticular, animando al animal para que saltara al agua y nadara hasta nuestra orilla. Una vez allí solo tenía que ascender por el sendero a lo alto de la gran peña. Contemplé al maestro. No se había movido de su sitio. Continuaba sentado sobre una piedra saboreando el cordero. Sentí temor. ¿Qué haría Sal al verme? A partir de esos instantes, todo discurrió a gran velocidad. No sé qué sucedió, mejor dicho, sí lo sé. Noté unas manos en la espalda, me empujaron y me precipité al vacío. No pude hacer nada, escuché gritos, después vi la superficie del río, se acercaba. Después un impacto fortísimo y me hundí en las aguas, perdí el sentido. Después nada, oscuridad, frío y un potente pitido en la cabeza. Lo siguiente que recuerdo fueron gritos y una enorme cabeza de perro. Era Sal. Tiraba de mí con la túnica atrapada entre sus dientes. Nadaba con fuerza en mitad del río. Según me explicaron más tarde, al verme caer, el noble animal se había lanzado al cauce, se sumergió y me rescató del fondo del Naal. Después se presentaron Jesús, Quesil y Felipe. Me agarraron por los hombros. Sal me soltó y me ayudaron a nadar hasta la orilla. El maestro me animaba. «Ánimo, Malak». Al llegar a tierra caí boca abajo, medio ahogado. Necesité tiempo para recuperarme. Después vi al perro. Tenía una brecha en el cráneo.
Felipe trataba de taponar la herida. El animal me miraba con sus bellos ojos achinados, color miel. Parecía que quería hablarme. Me arrastré hasta él y acaricié sus largas orejas. Solo acerté a decir gracias y rompí a llorar. El perro, entonces, respondió con varias y cariñosas lengüeteadas y gimió feliz. Todos aplaudieron. Quesil también lloraba. A partir de ese día, Sal y yo firmamos la paz. Y en mi mente quedó flotando una pregunta. ¿Quién me empujó al vacío? Permanecimos una semana en Dalit Shot. Supe que me había precipitado desde una altura de 15 metros. Pude matarme. Nunca averigüé quién me empujó, aunque tengo alguna sospecha. Pero lo más importante, en aquel período de descanso, además de firmar la paz con Sal, fue mi cambio de actitud hacia la figura del maestro. No sabría concretar el porqué. ¿Fue el hecho de que se lanzara a las aguas para socorrerme? Es posible. ¿O fue aquella oportunísima palabra, malak, mensajero, pronunciada cuando tiraba de mí hacia la orilla? En realidad poco importa el porqué. Lo interesante y asombroso es que empecé a mirarlo con otros ojos. Curtis y la misión quedaron en segundo plano, difuminados. El albañil. Septiembre del año 28 de nuestra era discurrió rápido y sin novedades dignas de mención. Pero un día, sí, fue el 24, viernes, Felipe entró en la casa y trajo una noticia. Jesús hablaría en la sinagoga de Nahum al día siguiente. Y así fue. A la hora quinta, 11 de la mañana, del sábado 25 de septiembre, Jesús y yo nos acomodamos en la galería de los prosélitos, en la planta superior de la sinagoga blanca, como la llamaban en aquel tiempo. Desde allí seguimos la ceremonia. El maestro habló sobre la alegría que representa hacer la voluntad del Padre Azul y explicó una vez más cómo el universo maquina a favor del hombre o mujer que toma esta decisión. Los jefes y dignatarios de la sinagoga se removían inquietos y murmuraban entre ellos. Después supe que lo llamaron blasfemo. Al finalizar nos reunimos en el pórtico. Allí sería testigo de otro suceso, ¿cómo calificarlo? Portentoso. Decenas de curiosos, enfermos y lisiados trataron de aproximarse al rabí. Gritaban y suplicaban que los sanase. La tabá, la escolta, se interpuso y bregó para que mantuvieran una distancia. Y en mitad del revuelo fui a coincidir con Tebar, el jefe de los espías del Sanedrín. Hablaba, nervioso, con uno de los lisiados. Era un individuo de unos 60 años, presentaba la mano derecha paralizada y en forma de garra. El ojo derecho aparecía medio cerrado. Después supe que lo llamaban Seit, literalmente mal hecho. Era albañil, vivía en Nahum. Sus luces eran escasas. Tebar le decía, háblale, pregúntale si es lícito curar en sábado o si tienes que esperar a mañana. Me indigné con aquel mal nacido. El albañil se abrió paso ante la tabá, levantó la mano seca, así la llamaban, y, a voz en grito, repitió lo que le había dictado el fariseo de la nariz interminable. El maestro solicitó silencio y trepitó la pregunta. Rabí, ¿es lícito curar en sábado o tengo que esperar a mañana?
Jesús solicitó a la escolta que lo dejara pasar. El albañil se colocó junto al Galileo y éste preguntó: «Dime, buen hombre, si tuvieras una oveja y ésta cayera a un pozo durante el sábado, ¿qué harías? ¿La rescatarías aunque fuera sábado?». Comprendí. El maestro había adivinado que el albañil fue aleccionado por los fariseos, y el de la mano en garra respondió: «Sí, rabí, la rescataría». «Sé por qué habéis enviado a este hombre ante mí», continuó Jesús. «Sé que buscáis perderme, sé que queréis acusarme de blasfemo». Se hizo un silencio total. Tebar palideció, y el maestro, alzando la voz, sentenció: «En el fondo de vuestros corazones estáis de acuerdo conmigo. Salvarías a la oveja aunque fuera sábado. Y yo os pregunto, ¿qué es más valioso, un hombre o una oveja? En verdad os digo que está permitido hacer el bien en sábado». Jesús se inclinó ante Seid y en mitad del silencio tomó la mano seca entre las suyas y exclamó: «Y ahora, para que sepas que está permitido hacer el bien en sábado, te ordeno, extiende tu mano». Podría ser la hora nona, las 3 de la tarde, todo fue simultáneo y muy rápido. Un relámpago azul nos sorprendió y nos hirió, dejándonos medio ciegos. ¿Qué estaba pasando? El cielo de Nahum se hallaba despejado, no había nubes, no había tormenta, no hubo trueno, y la intensa iluminación cubrió el lugar durante 5 o 6 largos segundos. El albañil lanzó un grito, podía mover los dedos. Percibí un suave resplandor amarillo en la mano, pero se extinguió rápidamente. También el ojo derecho parecía sano, sin cicatriz alguna. Quedé asombrado. Cuando el gentío se percató de lo sucedido, estallaron los gritos. Algunos se echaron sobre el desconcertado Seid y comprobaron que la mano y el brazo derecho eran normales, y espantados contemplaron al Maestro Jesús. Continuaba en silencio y con el rostro grave. Los discípulos estaban tan sobrecogidos como el resto, y en segundo, los enfermos y curiosos emprendieron una carrera sin orden ni concierto, atropellándose los unos a los otros. Chillaban de terror. Algunos, los menos, permanecieron a los pies del Galileo y suplicaban perdón por sus muchos pecados. Otros lloraban o reían. Tebar, entonces, histérico, gritó: «Blasfemo, ha curado en sábado, blasfemo, blasfemo». Algunos empujaron al espía y terminaron derribándolo. Juan Zebedeo fue uno de los agresores, y cuando se disponían a patearlo, el rabí intervino: «Os he dicho que se debe hacer el bien en sábado. Lo que no he dicho es que hagáis el mal en sábado». Tebar aprovechó el momento de confusión y desapareció a la carrera, como una rata almizclera. El maestro no dijo nada y se alejó hacia el centro de Nahum. En el ambiente quedó un intenso y agradable olor a jazmín. Jasón lo identificaba con la extraordinaria misericordia del Galileo. No supe qué pensar. Todo era tan increíble. Esa noche, en la rutinaria conexión con la cuna, el ordenador central sugirió que el albañil podría sufrir un síndrome llamado Klumple, más exactamente una parálisis de Dejelin-Kumple, que paralizaba la mano y parte del brazo. Era muy posible que el problema hubiera surgido a raíz del parto. Así lo confirmé días más tarde cuando volví a ver a Seid.
el hombre nació con la parálisis en la citada extremidad superior derecha. Eso dijo. Según Santa Claus, se trataba de una parálisis atrófica de la mano y del antebrazo como consecuencia de una lesión del plexo braquial y los pares nerviosos CV3 y primer torácico. El bebé al nacer sufre una tracción en el brazo atrapado. También podían verse afectados el iris y los músculos elevadores del párpado. Al día siguiente, domingo 26 de septiembre, supimos que los malditos espías del Sanedrín, con Tebar a la cabeza, se habían trasladado a Tiberíades. No les importó caminar en sábado para denunciar a Jesús, el blasfemo que curaba en sábado. Herodes Antipas, sin embargo, no les prestó atención. Chuza, el funcionario de Antipas y amigo del maestro, había informado previamente al tetrarca de lo sucedido en el pórtico de la sinagoga de Nahum. En las jornadas siguientes se registraron agrias disputas entre los 6 espías. Tebar estaba harto del blasfemo y quería viajar a Jerusalén para informar sobre las muchas infracciones del Galileo. 3 de los informantes no estaban de acuerdo. Es más, reconocieron que Jesús de Nazaret podía ser el Mesías esperado y solicitaron a Andrés que los bautizara. Tebar y los otros abandonaron Saidán, furiosos. Aquello tenía mala pinta, una vez más. 1000 talentos. Fue en esa última semana de septiembre del año 28 cuando vimos aparecer en Saidán a un viejo conocido, Hipías, el anciano griego, discípulo de Zenón. El antiguo estoico se había convertido en un ferviente seguidor del maestro, pero no llegó solo. Viajó desde Rama con un grupo de judíos. Eran ricos y poderosos. Procedían de Alejandría en la costa egipcia. Se reunieron con Jesús y con Andrés en el caserón de los Zebedeo y propusieron al maestro que fundara y dirigiera una escuela de filosofía y un hospital en la citada y notable población egipcia. Para empezar, los judíos mostraron 6 grandes bolsas con un total de 14.400 denarios de plata. La escuela debería ser la más importante y luminosa del Mediterráneo. El Galileo podía empezar de inmediato. Mateo Leví se frotó las manos. Con ese dinero estarían en condiciones de hacer frente a muchos meses de predicación. Jesús se retiró a las colinas y consultó con su Padre Azul. A la vuelta, amablemente rechazó la jugosa oferta. La voluntad de mi Padre, dijo, es que siga donde estoy. Fue en esos días cuando se presentó en el hospital de campaña un tipo singular, mejor dicho, 2 personajes singulares. Uno se llamaba Kirmet, era persa, eso dijo. Vestía pantalones ajustados en los tobillos y multitud de turbantes, cada día uno y de diferente color. Dijo practicar el mitracismo. La otra era una fenicia de casi 70 años. Se hacía llamar Bet Marión. Era alta y muy gruesa. El primero decía tener sueños premonitorios. Tomaba no sé qué hierbas y entraba en trance. Entonces hablaba, mejor dicho, cantaba en un idioma ininteligible. Asistí a sus numeritos y sinceramente quedé impresionado. En una de las sesiones se pronunció sobre algo que yo conocía. ¿Cómo podía ser?
Al terminar el éxtasis, Kirmet tradujo al griego: «Ya viene, lo he visto, es una gran roca negra, caerá en el mar y devorará el mundo. Mucha gente morirá ahogada y quemada, otros perecerán de hambre. Tiene un mensaje en la piedra. Ya viene, atención, pero no todo es calamidad. Detrás llega el dios Sol. Mitra restablecerá la paz y el orden». ¿Una gran piedra? Yo sabía de la existencia de ese enorme meteorito por el general Curtis. Era un secreto militar. Fue detectado en 1946. Si no se hacía algo al respecto, la roca de 11 kilómetros de longitud impactaría con la Tierra en agosto del 2027. Como digo, quedé perplejo. ¿Cómo podía saber aquel persa que se aproximaba Gog? Lo interrogué, pero no supo darme razón. El mago se limitaba a describir las visiones que tenía en ese estado especial de conciencia, y repitió: «El mundo sufrirá mucho, pero debemos ser optimistas. Detrás de la roca de la muerte llegará la luz salvadora». ¿Qué es la luz salvadora? Tampoco supo responder a esta cuestión. Se limitó a sonreír y señaló al maestro que departía en aquellos momentos con los enfermos de una tienda cercana. «¿Jesús llegará detrás de la roca de la muerte?», presioné al persa, pero guardó silencio y se alejó. Es todo lo que pude sacarle. El año 2027 quedaba muy lejos para mí, pero permanecí pensativo y preocupado. El mayor también había recogido algunas alusiones a Gog en sus diarios. Juan el Bautista lo mencionó en sus locas prédicas. ¿Qué podía pensar? Y juré que hablaría con Curtis si regresaba. ¿Por qué los militares no reaccionaban? ¿Por qué no salían al encuentro de Gog con todo el arsenal atómico? ¿Podían destruirlo o no les interesaba? Y llegué a pensar una barbaridad. El que sobreviva a la roca negra será el amo del mundo. En cuanto al regreso del maestro, la célebre parucía, él mismo lo había anunciado. Or Gadol, regresaré detrás de la gran luz. Me negué a profundizar en el asunto, demasiado triste y demasiado lejano. Bet Marion era el hazmerreír del hospital. Cada mañana a voz en grito entraba en el lago e intentaba caminar sobre las aguas. Más de una y más de 2 veces tuvieron que auxiliarla. Poco faltó para que se ahogara. Sal se lanzó varias veces al Sham, dispuesto a rescatarla, pero el peso de la fenicia lo hacía inviable. David Zebedeo, más que harto, habló con ellos y los amenazó con ahogarlos de verdad si no abandonaban el hospital de inmediato. Se negaron. El jefe de los correos acudió entonces a Andrés, expuso la situación y la locura del persa y de la fenicia y solicitó consejo. Andrés planteó el problema al rabí y éste solicitó calma. «Nada es casual en la vida», manifestó Jesús. «Mi Padre también se revela en los aparentemente desequilibrados. Dejadlos en paz». Días más tarde, cuando Kirmet y Bet Marion comprobaron que nadie les prestaba atención, tomaron sus cosas y se alejaron de Saidán. 1 docena de enfermos los siguieron. Pero no todo fueron malas noticias. El 28 de septiembre del año 28, uno de los correos de David Zebedeo trajo la siguiente novedad procediente de Jerusalén. Un tal Abraham, fariseo rico,
había tomado la decisión de ingresar en el grupo de los creyentes en el reino invisible y alado. Se hizo bautizar por Abner, que seguía predicando en la ciudad santa, y en agradecimiento el poderoso Abraham donó todas sus posesiones y riquezas a Jesús de Nazaret. El tipo era dueño de grandes rebaños de vacas y ovejas, así como de haciendas en las que se cultivaban la vid y el cereal. También disponía de barcos de carga y numerosas empresas de burreros. La fortuna, según constaba en el documento de cesión, ascendía a 1.000 talentos, algo más de 14 millones de denarios de plata. En 1973 equivaldría a 1.200 millones de dólares. Jesús millonario. El grupo de los íntimos se frotó las manos, no más penurias, y celebraron una fiesta en el caserón de los Zebedeo. Los evangelistas, por supuesto, no dijeron una sola palabra sobre la súbita y generosa herencia. ¿Tenían miedo a la verdad? Abre un boquete en tu corazón. Aquel viernes, 1 de octubre del año 28, fue igualmente especial. El sol, según los relojes de la cuna, se ocultó a las 17 horas y 22 minutos. Pues bien, hacia la 3 de la tarde, el maestro se hallaba en la tercera casa, el salón comedor de la residencia de los Zebedeo, donde se celebraban casi todas las reuniones importantes. Jasón lo describió con detalle. Allí se encontraban los íntimos y un grupo de aspirantes a la escuela de predicadores. La sala estaba al completo. Calculé unas 70 personas. Tras una serie de consejos del maestro y de Andrés de cara a la inminente segunda gira de predicación por la Galilea y parte de la Decápolis, Jesús entró en su tema favorito, el Padre Azul, e insistió en un asunto que nunca quedaba claro para la mayoría: cómo materializar el abandono en sus manos. El rabí insistió en que era muy simple. Imaginad a un bebé en las rodillas de su madre, argumentó. Esa es la clave. Tomás lo interrumpió. Pero, ¿cómo se hace? Ya estoy en las rodillas de mi madre. Las risas surgieron espontáneas. El Galileo disfrutaba con la ingenuidad del incrédulo Tomás. Sí, repitió el discípulo, ya estoy en las rodillas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? La respuesta de Jesús fue inmediata. Para desear hacer la voluntad del Padre Azul, solo tienes que abrir un boquete en tu inteligencia. Permite que Él te ilumine. Alguien estalló. Ese borrico no tiene inteligencia. Creo que fue Juan Zebedeo. Las risas volvieron a la tercera casa. Andrés suplicó calma y el maestro prosiguió. Insisto, abrid un boquete. En esos instantes oímos unos golpes. Procedían de la azotea. No nos extrañamos. El viejo caserón siempre estaba en obras. Las reparaciones eran constantes y el Galileo, tras unos segundos de vacilación, continuó la prédica. Abrid un boquete en vuestro corazón. Ese es el secreto a la hora de hacer la voluntad de Abba. Es fácil. Desaprended. Abrid un boquete. Los golpes arreciaron. Jesús guardó silencio y miró hacia el techo. Todos le imitamos. Y continuó hablando del Padre Azul y de lo saludable que resulta hacer su voluntad.
Los martillazos se intensificaron. Eran 3 herramientas como poco. ¿Qué sucedía? Nos miramos sin saber, y los golpes se hicieron tan intensos y rápidos que el maestro desistió. No había forma de entenderse. Todos, además, estaban pendientes del maldito techo. A los pocos minutos, algunos cascotes cayeron en el centro de la sala. El maestro dio un salto. Poco faltó para que los escombros le alcanzaran. Y aparecieron unas manos. Eran 3 hombres. Sin prisa pero sin pausa, procedieron a retirar las tejas cuadradas y el ramaje que cubría el terrado. Aquello no tenía pinta de ser una reparación. Jesús guardó silencio y esperó. Todos miramos hacia la azotea desconcertados, y se levantaron algunos murmullos de desaprobación. En eso se presentaron Salomé, dueña del caserón, y 2 de las hijas, pero no pudieron pasar de la puerta. Demasiada gente, y la dueña, al ver el boquete en el techo, se puso histérica. ¿Qué sucede?, gritó. ¿Estáis loco? ¡Mi techo! Los individuos siguieron abriendo el terrado y otros escombros y ramas cayeron en la tercera casa. Juan Zebedeo se alzó y empezó a maldecir a los que trabajaban en lo alto. Andrés pidió mesura. Santiago Zebedeo finalmente consiguió apaciguar a su hermano. Visto y no visto. Al poco, por un boquete de 1 metro de lado, vimos aparecer unas parihuelas. Los 3 hombres, provistos de cuerdas, las hicieron descender hacia el centro del comedor. Salomé gritaba y gritaba desolada: «Mi techo, bandidos, mi techo». Pero sinceramente nadie le prestaba atención. Y en la camilla vimos a un hombre joven, de unos 20 años, y con el cabello teñido de rubio platino. Según escuché, era un vecino de Nahum. Se hallaba paralítico de ambas piernas. En la niñez sufrió una caída. «Mi techo», clamaba Salomé, «mi comedor». Esa noche Santa Claus aclaró en parte la dolencia de Saúl. Así se llamaba el paralítico. El muchacho se había seccionado la médula espinal, provocando una paraplegia, una parálisis bilateral inferior o crural. Resultado: pérdida de sensibilidad en los miembros paralizados, dolor, espasmos y pérdida de control en los esfínteres y a la hora de orinar. La camilla quedó justamente a los pies de Jesús y se hizo un espeso silencio. Los hombres del terrado se asomaron curiosos. El joven, entonces, apoyándose en los codos, se alzó ligeramente y se excusó. «Rabí, no quiero molestarte». Salomé, desconcertada, lo interrumpió. «¿Y qué pasa con mi techo? ¿Quién me lo pagará?». El paralítico no respondió a la dueña y dirigió la palabra al rabí. «He oído que abandonas Zaidán. Rabí, no me moveré de aquí hasta que me cures». Algunos rieron la sarcástica gracia. El maestro sonrió conmovido. «Yo no soy como esos», prosiguió el muchacho del pelo amarillo. «Yo no te abandonaré cuando me cures. Si soy sanado, Señor, ingresaré en tu grupo de creyentes y te bendeciré y hablaré de ese reino invisible y alado en el que creo». «¿Y mi techo qué?». Salomé se lo comía con la mirada. El maestro, sorprendido y maravillado por la tenacidad de aquel joven impedido, se inclinó hacia las parihuelas, tomó las manos del muchacho y exclamó de forma que todos pudieran oírle: «No temas, tus pecados están perdonados. Confía en el Padre Azul».
Algunos de los presentes murmuraron: ¿quién es este que dice perdonar los pecados? Solo Yahvé, bendito sea su nombre, puede hacerlo. El maestro escuchó los mordaces comentarios y, dirigiéndose a los que murmuraban, exclamó: ¿quiénes sois vosotros para juzgarme? En verdad os digo que el Hijo del Hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra para perdonar los pecados. Y volviéndose hacia el paralítico, le ordenó con gran voz: levántate, toma tu litera y regresa a tu casa. Un segundo después, no más tarde, la tercera casa se llenó de luz. Fue una luminosidad azul fuertísima que nos hizo daño en los ojos. Podría compararla con un relámpago, pero azul y sin detonación. No escuchamos el correspondiente trueno. Fue un relámpago muy largo, casi 8 segundos. Salomé y el resto enmudecieron y pensé: ¿dónde está la tormenta? Por supuesto, no había tormenta, y en la sala amaneció un delicioso olor a misericordia. Jazmín. El joven, entonces, ayudado por el Galileo, se alzó y dio un paso. Surgieron murmullos de admiración. Después, un segundo paso. ¡Oh! Y los allí congregados gritaron emocionados. El paralítico caminaba. ¿Cómo era posible? Yo estaba perplejo, con la boca abierta. Aquel muchacho tenía la médula seccionada. Ni la medicina del siglo XX lo hubiera remediado. ¿Qué había pasado? ¿Cómo lo hizo? Y al comprobar que era capaz de mover las piernas, el joven de Nahum se lanzó sobre Jesús, abrazándole con fuerza. El rabí respondió con otro abrazo y mantuvo al tembloroso muchacho. Se me saltaron las lágrimas. Los murmullos decrecieron y el silencio se instaló en la tercera casa. Silencio y olor a jazmín, silencio y misericordia. El abrazo fue largo, el joven lloraba y gemía. Fueron Andrés y Mateo Levi quienes dulcemente retiraron al muchacho, le ayudaron a cargar las parihuelas y le abrieron paso entre los allí reunidos. Salomé estaba lívida. En lo alto quedó un boquete de 1 metro de lado. Empezaba a oscurecer. Una estrella se asomó a la tercera casa y brilló feliz. Y recordé lo leído en los diarios del mayor. En ocasiones, la extraordinaria misericordia del hombre Dios hacía el milagro. Bastaba que Jesús sintiera piedad hacia alguien y deseara sanarlo para que su gente, los ángeles que lo rodeaban de forma permanente, llevara a cabo el prodigio. Él era el primer sorprendido. Así sucedió en Caná con el vino y en otros muchos lugares.